La casa olía a pan tostado y a culpa. Él me abrazó en silencio, mientras yo escondía el test positivo bajo la mesa del cumpleaños de mi hija. Cuando ella lo descubrió, gritó que yo arruiné su vida, y no tenía idea del otro secreto que aún no se atrevía a oír. Tienes que ver lo que pasó después, porque a veces el amor llega cuando el mundo ya no sabe qué hacer contigo. Nunca pensé que a mi edad tendría que enfrentar algo así. La vida me ha dejado en un vaivén de emociones y sorpresas, pero esta se siente como un tsunami debajo de un océano de calma. Con 67 años, se supone que debía disfrutar de mis días de jubilada, tomar té en la tarde y disfrutar de mis nietos, ¿no? Pero aquí estoy, mirándome al espejo y preguntándome si estoy realmente lista para convertir mi vida al revés. La primera vez que sospeché que algo no iba bien fue aquel día, en mi cocina, con las tostadas quemándose y el aroma envolvente de aroma a café, que solía ser mi refugio. Esperaba a Laura, mi hija, con una inmensa mesa llena de bandejas para su cumpleaños. ¿Quién sabía que sería el inicio de todo? Mientras preparaba la comida, no pude evitar mirar mi reflejo en la ventana. Me sentía desafiada por la luz del sol que entraba, iluminando cada línea de mi rostro, cada imperfección. En ese momento me pregunté si alguna vez me había permitido sentir. Mi mente viajaba a lo que sería mi vida en unas semanas. Todo este tiempo había estado oculta detrás de mi rol de madre ejemplar y esposa devota. Pero, por primera vez en años, estaba empezando a pensar en mí y en lo que deseaba. Mi corazón, como un pájaro asustado, palpitaba en mi pecho. Y ahí estaba él, Tomás, mi mejor amigo de toda la vida, desdibujado en la confusión de mis sentimientos no resueltos. Nada podría haberme preparado para el momento en que Laura entró. La mirada en su rostro, llena de reproches y dolor, me atravesó como un rayo. Fueron palabras cargadas de emociones desbordantes. ¿Por qué, mamá? Esto es egoísmo. ¿A tu edad piensas en eso? Son tantas las decisiones que tomaste que no entiendo cómo pudiste ser tan insensible. En esas palabras sentí la tierra temblar bajo mis pies. Había querido que este día fuera especial, pero lo que sucedió fue un desplome. Me sentí pequeña, expuesta y herida. Las cartas del pasado aparecieron de nuevo, una tras otra. Sentí todo lo que había construido como madre desvanecerse en un instante. Debo confesar que el miedo se aferraba a mí en ese momento, mientras una extraña mezcla de sentimientos se arremolinaba en mi interior. Aprensión, ilusión, culpa. ¿Cómo había llegado a este punto? Mi corazón me decía que no había un regreso fácil. La verdad me competía. Nunca esperé que este camino me llevara hasta aquí. Pero aquí estoy, enfrentando no solo un embarazo inesperado, sino un torrente de emociones reprimidas. Si te está resonando esto, quiero que sepas que no estás sola. Este video es gratis, pero cuesta mucho tiempo, corazón y energía. Si valoras este tipo de historias, regálanos un like. De verdad, hace toda la diferencia para que podamos seguir contándolas. Así que aquí estoy, en un mar de preguntas. ¿Qué hará Clara? ¿Cómo enfrentará este nuevo capítulo? No tengo respuestas claras, pero sé que la lucha es real. Y aunque la tormenta amenaza con desbordar mi mundo, sé que hay una verdad esperando a ser contada más allá de mi culpa y mis temores. ¿Te atreves a seguir conmigo en este viaje? Recuerdo el silencio incómodo que invadió la habitación después de las palabras de Laura. Fue como si el tiempo se hubiese detenido, y cada segundo, pesado y doloroso, se alargara indefinidamente. Miré a mi hija. Su rostro manifestó una mezcla de rabia y decepción.
Al final del día, ella tenía razón. Pero no era tan sencillo. La vida no era una simple trama de blanco y negro, y en ese momento no logré encontrar el hilo que me guiara de vuelta a mala calma. Aquel encuentro con Laura me dejó un nudo en la garganta y un palpitante desasosiego. Mientras la cena continuaba, el estruendo de la vajilla al ser colocada sobre la mesa se volvió un eco distante. Solo podía pensar en cómo ese día había comenzado con tanto cariño, solo para terminar en un mar de conflictos. Las palabras de Laura se repitieron en mi cabeza como un mantra hiriente. Egoísmo. Esa palabra reverberaba, desgastando mi autoestima, mi sentido de pertenencia como madre. La mirada de Tomás, mi confidente, me decía que no todo había terminado. Aún así, el miedo a decepcionarla me ardía en el pecho. Mi grupo de amigas, quienes siempre habían estado para mí y me llenaban de risas, se convierten en un fondo borroso, en el que mis pensamientos se desenfocan. ¿Qué hubiera pasado si nunca le mencioné a Tomás? Pensé, sintiendo que el hilo que antes me unía a mi hija se desgastaba lentamente. Un susurro de inseguridad empezó a oscurecer las posibilidades de mi corazón. Me preguntaba si había hecho lo correcto al abrirme a una nueva vida. De pronto, me encontré atrapada en un laberinto de dudas. Cuando miré a la mesa, una de mis amigas mencionó algo sobre el futuro, pero apenas escuché. En mi mente seguí recordando ese momento en que Tomás se acercó para ayudarme a servir la cena. Su presencia era un bálsamo, pero igualmente traía consigo el peso de una verdad no dicha. Tomás, ¿qué voy a hacer? Susurré, pensando que mis problemas eran lo suficientemente grandes como para ignorarlo. Su amistad se había transformado en un dilema emocional. En ese instante, el calor de su compañía se sintió igual de cómodo y peligroso. Mientras tanto, un comentario desafortunado de una amiga, que podría haber sido un simple chiste, quemó mis sentimientos como un fuego. Clara, ¿todavía estás en edad de ser madre? El estruendo de la risa en la mesa era desagradable. Un recordatorio cruel de los diálogos derivados de una actriz que interpretaba el papel de la madre perfecta. Mis amigas se reían, pero yo solo podía sentir una presión en el pecho. La vida no es una comedia, y esas palabras me estremecieron. Y en medio de todo esto, la imagen de Laura volteando su cara con desdén se instaló en mi mente, deteriorando lo que quedaba de mi espíritu. A veces, las palabras pueden doler más que los actos. Pensé, mientras trataba de contener las lágrimas. Con la valentía haciendo eco en mi pecho, me levanto y en un acto impulsivo, decidí que debería hablar con Laura nuevamente. Encontrar una solución, un puente para cruzar. Al salir de la cocina, enfrenté el camino hacia donde Laura esperaba en el salón. Sentí cómo el mundo se detuvo. Solo éramos ella y yo. En un instante, sabía que tendría que arriesgar en algo más que un simple perdón. Necesitaba decirle la verdad, aún a riesgo de perderla. Este momento está dejando huellas profundas en mi alma. Lo sé y, de alguna manera, estoy agradecida por tener la oportunidad de actuar, de intentar reparar lo que se ha roto. Pero no puedo evitar sentirme desgastada. Esta confusión me ha hecho replantear lo que creía de mí misma y mi relación con ella. Me detengo un momento a pensar en todo esto. ¿Cómo me atrevería a hablarle? No tengo control sobre cómo reaccionará. ¿Y si solo deteriora aún más nuestra relación? Hay tantas preguntas que flotan en mi mente. Espero que puedan seguirme en esta travesía. Hay más por descubrir, y mi corazón tiembla con la posibilidad. Así es que estoy aquí, buscando la oportunidad de sanar. Si sientes que estas preguntas también resuenan contigo, quiero que sepas que no estás sola en esto. Acompáñame y sigamos juntos.
La distancia entre Laura y yo se sentía como un abismo impenetrable. Una frontera hecha de palabras no dichas y heridas antiguas que parecían surgir de las sombras. Mientras caminaba hacia la sala, mis pasos resonaban en mi mente. Cada uno estaba plagado de incertidumbre. Mi corazón latía de manera frenética, como si me advirtiera sobre el camino que estaba a punto de tomar. ¿Qué podría decirle que arreglara todo? Desde que me había revelado mi embarazo, estaba consciente de que había roto una ilusión en su mundo, y el dolor en su mirada me desgarraba. Laura estaba sentada en el sofá, con los brazos cruzados y una expresión que decía más que 1000 palabras. Era un lienzo de frustración y desilusión. ¿Por qué, mamá? Lo había soltado en un susurro desgarrador, como si esperara que mis respuestas fueran las que la salvaran de una tormenta emocional. En ese instante, comprendí que no solo se trataba de mí y mis decisiones, sino de un ciclo interrumpido que debería haber cerrado previamente. ¿Cómo había llegado a este punto de agridulce confrontación? Mientras me acercaba, las memorias de mis luchas pasadas comenzaban a atar y entrelazarse con mis deseos actuales. El eco de risas y abrazos compartidos giró en mi mente como un sombrío recordatorio de todo lo que había perdido, de lo poco que había imaginado que estaría repitiendo en la etapa más complicada de mi vida. La verdad es que siempre había querido lo mejor para Laura, pero nunca supe cómo poder expresarle que había estado buscando el mismo amor que ella. Laura, no puedo cambiar lo que siento. No puedo ignorar lo que ha sucedido entre Tomás y yo. Le dije con una voz temblorosa, ansiosa por abrir esa puerta a la verdad. La atmósfera se tornó densa. Ella giró la mirada, apretando los labios, como si estuviera conteniendo un torrente de emociones. Lo que antes había sido una amistad directa y sincera, ahora estaba en juego, y yo no sabía si el precio era demasiado alto. El silencio que siguió fue intenso, penetrante. Supe en ese instante que tenía que decidir. Seguir en este vaivén de emociones o arriesgarme a ser víctima de mis propias decisiones. ¿Qué harías tú en mi lugar? Pensé, deseando que mi hija pudiera comprender la confusión en la que me había sumido mi inesperada maternidad. En medio de la incertidumbre, como un impulso instintivo, miré a la cámara. Este viaje emocional no es solo mío. Si tú también sientes que esto apenas comienza y quieres seguir explorando lo que viene, únete a mí. Si sientes que lo que viene todavía duele más de lo que imaginamos, necesito que estés aquí. Me haría bien acompañarme en este recorrido. Invertí la voz nuevamente hacia Laura. Hemos tenido tantos momentos juntas, y todo esto me ha hecho darme cuenta de que no puedo vivir en la sombra de tus expectativas. Pero tampoco puedo dejar de vivir mis sueños. Ella aspiró profundo. Una pequeña grieta en su armadura emocional comenzaba a mostrar una posible comprensión. Estaba ahí, frente a ella, dispuesta a construir el puente que nos llevara hacia la redención, aunque sabía que el camino sería arduo. Caminaba sobre un terreno resbaladizo, y el miedo aún me acechaba en cada esquina. Pero en ese instante, sentí que no estaba sola. Era el momento de abrir el diálogo, de clarificar las intenciones y de mostrarme vulnerable. ¿Acaso podría Eduardo, mi terapeuta, darme las respuestas que no sabía buscar? Solo el tiempo lo diría. Así que aquí estoy, con el corazón en la mano, lista para lo que venga. Mientras el silencio se estiraba en la sala, sentí que la atmósfera estaba impregnada de la esencia de las palabras no dichas. Un aire pesado nos rodeaba, y aunque mis intenciones eran buenas, las miradas de Laura parecían más críticas y desgarradoras que compasivas. Entonces, como un soplo de aire fresco, la puerta se abrió de golpe, y entró Tomás. Su presencia iluminó un poco el ambiente. Siempre había tenido esa habilidad de convertir un momento tenso
en algo más ligero. «Hola, chicas. ¿Todo bien?» Su tono era casual, pero enseguida notó la tensión que flotaba en el aire. No era un desconocido en nuestra vida, pero en este instante se convirtió en una figura clave. Un ancla que podría ser útil o, por el contrario, complicar aún más el laberinto emocional en el que nos encontrábamos. A pesar de estar en medio de una tormenta, su llegada me hizo sentir un leve atisbo de tranquilidad. Después de todo, si había alguien que podía entenderme, era él. Laura, visiblemente incómoda, lo miró de reojo y frunció el ceño. Era claro que la incomodidad aumentaba, como si una sombra cubriera el pequeño rayo de luz que Tomás había traído. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz tensa como un hilo. Me giré rápidamente hacia Tomás, buscando su reacción, preguntándome si acaso él también percibía esa chispa explosiva entre nosotras. «Vine a saber cómo estaban», respondió, dándose cuenta de que la situación no era la más adecuada para una visita. Entonces, una idea brillante aparecería en mi mente, un destello de esperanza, como si las estrellas comenzaran a alinearse. «Podríamos hablar todos juntos», ofrecí, intentando romper el hielo. Sabía que contaba con su apoyo, y al mismo tiempo, me parecía que también podría ser un testigo a mi favor. Podría ayudarme a narrar la verdad que tan pesadamente cargaba. Laura refunfuñó, sin moverse, pero en sus ojos creí vislumbrar un atisbo de curiosidad mezclada con incredulidad. Aparentemente, cerca de la verdad, aunque lejos en la capacidad de aceptarla. Mientras pensaba en cómo abrir este diálogo en forma de reconciliación, la tensión todavía amenazaba en cada rincón de la habitación. Había tanto que necesitaba expresar, pero al mismo tiempo, un nudo en mi garganta parecía más fuerte que nunca. Tomás, que había estado observando el paisaje de emociones presentes, se acercó con un gesto reconfortante. «Clara, quizás sería bueno que compartas cómo te sientes. Sabes que siempre estoy aquí para lo que necesites». Su voz era como una suave melodía que me invitaba a abrirme. El aliento salía de mis pulmones en susurros mientras comenzaba a pensar en cómo hilvanar mis palabras en medio del caos. «Lo que siento es confuso», me atreví a decir. Nunca imaginé que después de tantos años tendría que lidiar con una situación tan complicada. Me siento como si estuviera al borde de un precipicio. La mirada de Tomás se tornó seria, mientras la incertidumbre llenaba la habitación de forma palpable. Sin embargo, esa conversación también significaba una revelación que desnudaba mi vulnerabilidad frente a ellos. Si Tomás se sentía tan seguro a mi lado, era hora de despertar la fuerza que llevábamos dentro. El embarazo no fue parte de mis planes, y ustedes son parte de mi vida. ¿Pueden entender que estoy simplemente tratando de encontrar mi camino, aunque esté lleno de incertidumbre? Laura entrecerró los ojos, herida, pero su semblante comenzaba a ceder. «Tal vez nunca escuchaste lo que realmente necesitaba de ti», suscitó, y ese momento se volvió crucial. Su voz sonaba más bien como una súplica. «Una parte de mí se siente abandonada, mamá. Al ver que comienzas de nuevo, me siento reemplazada, como si no importara tanto». El comentario resonó en mí como un eco, y no solo sentí dolor por su sufrimiento, sino también por mi incapacidad de ver claramente lo que ella necesitaba. Y mientras Tomás permanecía en silencio, como un baluarte, entendí que no solo era el refugio en esta tormenta, sino también el puente hacia la reconciliación. Podría ser la clave para sanar la brecha entre nosotras. «Quiero que sepas que siempre serás mi prioridad, Laura», dije con la voz quebrada. La atmósfera en la sala empezaba a cambiar. Las sombras estaban empezando a despejarse y dejaban entrever la luz. Tal vez la comprensión y la empatía, aunque dolorosas, podían llevarme a un lugar donde nos recibiéramos todas.
Pero era un proceso, y era vital no apresurarlo. Así que estábamos allí, entre tres, cargando el peso de lo que el amor significa cuando la vida se complica. Era el momento de construir juntos algo que nos representara a cada uno de nosotros en esta travesía, un camino hacia la transformación y la sanación. Mientras intentaba mantener la calma en medio de la tormenta emocional que circulaba en la sala, sentí cómo la tensión se desabotonaba un poco al expresar mis sentimientos. Pero el proceso de sanar las heridas abiertas no era tan sencillo. Sabía que tenía que hacer las preguntas difíciles, aquellas que me acechaban desde el momento en que descubrí que estaba embarazada. En mi interior había una historia oculta que necesitaba salir, una que había llevado solitaria durante demasiado tiempo. Recorrí en mi mente todas las decisiones que había tomado, los momentos en que elegí el silencio en lugar de buscar ayuda, todas las dudas que se construyeron en torno a mí y cómo había dejado que esa carga emocional se adhiriera a mi alma. Era un recuerdo desgarrador. Las noches en las que me sentía en un vacío abrumador tras la muerte de mi esposo, las sentencias no pronunciadas, las palabras que ahogué para proteger a mi familia, y esos momentos de alegría compartida que traté de sostener como escudos en contra de la tristeza. ¿Qué fue lo que realmente pasó con tu papá? Le pregunté a Laura con el peso del pasado en mis espaldas. Deseaba que ella entendiera que no había sido mi intención abandonarla, que había estado luchando en su propia batalla emocional. Mientras tanto, el papel de Tomás en mi vida quedaba un poco en la sombra, a pesar de que siempre había estado ahí, una constante en el caos. Su presencia en el salón era como una roca gigante, firme y sólida, y el peso de eso se tornaba tanto en ayuda como en carga. Laura se quedó en shock ante la pregunta, sus ojos reflejando confusión y sorpresa. No sé si estoy lista para hablar de eso, contestó, tragando en seco. La tensión volvió a elevarse, pero era demasiado tarde para retroceder. Necesitaba dar este paso, y en el fondo, sabía que era un paso hacia adelante, no solo para mí, sino también para ella. Laura, hablar sobre su muerte no se trata solo de revivir dolor. También es compartir lo que él significó para nosotras. Te amo, y siempre lo haré. Estoy aquí para enfrentar estas sombras contigo, le dije, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a surcar mi rostro. Su ausencia dejó un vacío, y creo que no hemos encontrado la forma de expresarlo. Pero también hay belleza en recordar. Él quería lo mejor para nosotras, así que no me cierres las puertas. La atmósfera en la sala pareció cambiar, cargándose de un aire más ligero, aunque el tema aún era complicado. Como siempre, la bondad y la bondad se entrelazaban con lo difícil porque, al final de todo, el amor viene en muchas formas. La preocupación en los ojos de Laura se suavizó un poco, y pude ver que había un pequeño resquicio de esperanza entre ellas. Tomás se acercó por detrás y puso una mano en mi hombro, un gesto delicado que me reafirmó que no estaba sola en este camino. Clara, debes saber que incluso en la pérdida siempre hay espacio para hallar paz, dijo, de verdad metiendo su voz en la conversación. La vida no se detiene por el dolor. Si permitimos que nuestras historias se funden, tal vez podamos encontrar luz en medio de la oscuridad, agregó. Su tono profundo resonaba bien en su corazón. Con su apoyo, sentí el coraje creciendo en mí, un impulso sincero que me llevaba a seguir hablando. Cuando tu papá murió, fue como si una parte de mí se apagara. Pasé por un proceso de duelo que jamás te compartí, y creo que eso me hizo perderme en el camino. A veces, las decisiones que tomamos nos dejan con la sensación de que pudimos hacer más. Puedes hurgar en tu dolor, pero lo que siempre quise es vernos salir adelante juntas.
Mis palabras se sentían como un grito de liberación. Laura me miró directamente a los ojos y, en su silencio, supe que ella estaba escuchando. Había entreabierto una ventana, permitiendo que una leve brisa de comprensión entrara. La fragilidad de la situación no se había desvanecido, pero había un destello de entendimiento. Una señal de que, tal vez, habíamos dado el primer paso hacia la reconciliación. La conversación se tornó en un entorno seguro, un espacio donde pudimos explorar juntos las memorias y emociones sin temor al juicio. No sé en qué momento, pero este simple diálogo comenzó a transformarse en un ritual de sanación. Un deseo de tejido en un vínculo que había sido fracturado y cuyo cierre tomaba forma con cada palabra que compartíamos. Mientras la charla continuaba, sabía que esto solo era el principio. Un camino lleno de retos, pero también de oportunidades. Tomás, quien había sido un amigo y compañero, se había convertido en el faro que nos guiaba en nuestras travesías. Me sentía agradecida por su presencia. Me daba la fuerza que necesitaba para enfrentar mi verdad. Y así, rodeados por el eco del pasado y la calidez de la amistad, la vida volvía a girar en torno a lo esencial, la fuerza de los lazos que compartimos. El ambiente en la sala se había transformado en un refugio cálido, y las palabras comenzaron a fluir con más naturalidad. A medida que compartíamos recuerdos sobre su papá, cada risa y cada lágrima parecían crear una teja en el puente que estábamos comenzando a construir entre nosotras. Laura y yo, como dos almas navegando por el mismo océano de dolor, estábamos finalmente encontrando el camino hacia la comprensión. Recuerdo la última vez que lo vi sonriendo. Dije, evocando una imagen que siempre me resultó reconfortante. Él me miró y dijo: «Siempre cuida de tu corazón, Clara. Eso es lo más importante. Aunque ya no esté aquí, esos consejos siempre estarán vivos». Compartí, sintiendo que se me encogía el corazón. Las palabras de su padre eran un recordatorio constante de la vida y de cómo el amor persiste, incluso en ausencia. En ese momento pude ver cómo Laura comenzaba a deshacerse de la carga que había llevado tanto tiempo. Laura, claramente emocionada, secó una lágrima furtiva que se deslizó por su mejilla y asintió levemente. Él siempre supo cómo calmarme. Nunca se molestó por mis decisiones. Siempre me hizo sentir que podía ser yo misma, respondió. Y en su tono resonaba una conexión con su padre que había estado latente. No siempre entendí lo que pasaba entre ustedes, pero creo que él de verdad quería que ambos fueran felices. El calor de la conexión entre nosotras creció como un fuego que avanza desde los cimientos. Era un momento genuino, un destello de esperanza que nos impulsaba a seguir explorando lo que significaba ser familia. Los límites y barreras que me habían mantenido distante comenzaban a derrumbarse lentamente. Miré a Tomás, cuyo apoyo silencioso había sido fundamental. Él también sonreía, reflejando una satisfacción profunda al ver la evolución de nuestra conversación. En ese instante, sentí que lo que compartíamos era más grande que las palabras. Era el amor y la conexión intergeneracional que nos ataba. No solo estábamos enfrentando el pasado, sino también construyendo el futuro. Había algo hermoso en ver que la vulnerabilidad tenía su propio poder. Este momento de ternura me hizo pensar en todas las interacciones que tenemos día a día, en cómo cada gesto cuenta. Si en algún momento te sientes sola o perdida, recuerda que no tienes que llevar la carga de tu corazón sin compañía, le dije a Laura, mi voz suave y sincera. El amor siempre llega cuando menos lo esperamos, ya sea en la forma de un amigo, un recuerdo, o incluso en alguien detrás de una cámara que escucha nuestra historia. A veces, en medio del caos, basta una mirada amable para no rendirse. Mientras estas palabras salían de mi boca, me di cuenta de lo valioso que era compartir esta experiencia.
Si esta historia está resonando en tu corazón, si crees que aún queda gente buena que puede entender y empatizar, me gustaría invitarte a que te unas a nosotros. Tu apoyo, aunque parezca pequeño, significa mucho. Tu presencia es un hilo que teje conexiones, que recuerda lo importante que es contar lo que realmente importa en la vida. Así que aquí estamos, en este viaje de curación y amistad, queriendo que más personas se sumen a esta travesía. Es un camino lleno de sentimientos reales, y es un honor tenerte con nosotros mientras seguimos adelante. El calor del momento seguía envolviéndonos como una manta, y poco a poco, las palabras se fueron transformando en promesas de entendimiento. Laura y yo estábamos en un lugar donde los viejos resentimientos comenzaban a disiparse y la esencia de la familia encontraba su camino a casa. A pesar de todo, dentro de mí había un tirón de incertidumbre. Sabía que estaba a punto de tomar decisiones que cambiarían el rumbo de nuestra relación, y esa carga me estaba empezando a provocar ansiedad. Recorrí la sala, sintiendo el aire denso pero tibio que se evaporaba con cada expresión sincera. Laura, hay algo más que debemos abordar. No puedo seguir adelante sin que ambos entendamos lo que significa este embarazo y lo que Tomás y yo hemos descubierto sobre nosotros mismos en el proceso. Sentí que, al poner en palabras el asunto, estaba entregando parte de mis esperanzas y temores al aire. Laura me miró de frente, y aunque el desconcierto aún jugaba en su interior, vi una chispa de curiosidad, una apertura que cayó en la mezcla que llevábamos. ¿Qué tan profundo es eso, mamá? ¿Es tan solo tu deseo de ser madre de nuevo? ¿O hay algo más entre ustedes? Su pregunta cortó el aire como un cuchillo afilado, y la respuesta que debía darme pareció resbalarme entre los dedos como el agua. El silencio pesado de la sala reafirmó que era el momento de ser honesta. Tomé aire, sintiendo el roce del miedo, pero también la fuerza de mi determinación. Tomás y yo hemos pasado por mucho juntos. A lo largo de todo este tiempo, ha sido un apoyo constante. La verdad es que me he dado cuenta de que los límites entre la amistad y el amor pueden ser borrosos. Entre tantas cosas que no hemos hablado, esa es una de ellas. Y entonces, el momento estalló como fuegos artificiales en la noche. Los colores del amor y la amistad surgieron en el aire, junto con la duda de qué pasaría después. Laura frunció el ceño, un gesto familiar que reflejaba incredulidad y confusión. ¿Y eso es todo? ¿Solo una amistad que se vuelve romántica en sus últimos años de vida? La forma en que pronunció las palabras me hizo sentir aún más vulnerable. No es tan simple, Laura, respondí, dejando que la emoción secuestrara mis palabras. Es la combinación de un amor que nunca se fue, que se quedó guardado, y ahora surge con una intensidad inesperada, admití, sintiendo que el frío del miedo empezaba a disiparse. Me aterra esta idea y la confusión que trae, pero honestamente, cada día que pasa siento que tengo que ser valiente y aceptar lo que realmente pienso. Mientras Tomás se mantenía en un rincón, observando el intercambio con atención, su mirada de apoyo se sentía como un abrazo. Laura parecía reflexionar a partir de mis palabras, el aire entre nosotras cambiando poco a poco. ¿Y si tomas la decisión de seguir adelante con esto, qué pasará con nuestra familia? ¿Conmigo? Estábamos bien antes. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y no sabía cómo armar todo este nuevo rompecabezas emocional en sus pensamientos. Ahora, al mirarla, vi la vulnerabilidad en su rostro, y el deseo de conectar me empujó hacia adelante. Laura, no puedo pedirte que entiendas todo de un instante a otro. Pero lo que estoy tratando de decir es que ser fuerte no significa saberlo todo. Ser fuerte es arriesgarse a ser feliz, a pesar del miedo al dolor. Tanto tú como yo hemos experimentado desintenciones que nos han dejado huellas profundas.
Pero quiero que sepas que este nuevo capítulo también puede abrir nuevas puertas para nosotros. Te prometo que no habrá un reemplazo. Siempre serás importante en mi vida. Algo cambió en su semblante. Su rostro antes endurecido comenzó a suavizarse. En fin, tengo miedo de que esté compartiendo contigo algo tan importante como esto. Pero a la misma vez, no quiero que nunca te alejes de mí. No sé cómo se verá eso en el futuro, pero quiero intentarlo. Sus palabras sonaron como una medalla de honor que mi hija quería colgarse. Mientras el aire se despejaba, entendí que mi decisión de seguir adelante podría abrir las puertas de nuestro amor y del entendimiento. No sabía cuántas veces tendría que atravesar esta montaña rusa emocional, pero sentí una mezcla de esperanza y valor. Era hora de avanzar con fe y amor, así que tomé la decisión de hablar con Tomás sobre el futuro. Una vez que me dé cuenta de lo que realmente quiero y de cómo enlazaré esto contigo, estaré lista para dar el siguiente paso. Este camino es el nuestro, y estoy comprometida a hacerlo bien, le dije a Laura, con la voluntad honda en mi corazón. A medida que la conversación evolucionaba, yo sabía que los días por venir estarían llenos de desafíos, pero en compañía de amor, siempre valdría la pena. Así, estaba dispuesta Nim a abrir nuevas sendas, a colorear nuestros días con las notas de la pía amistad y la familia, aún con las sombras del temor. Cada acción, cada palabra y cada susurro contaban ahora, y saber que podía tomar el control de mi vida es todo lo que deseaba. La atmósfera en la sala estaba todavía cargada de emoción, y mientras hablaba con Laura, empezaba a sentir que las barreras que habíamos levantado se disipaban lentamente. Sin embargo, esa sensación de esperanza se evaporó abruptamente cuando, de repente, la tranquilidad fue interrumpida por un mensaje de texto. Me había olvidado por completo de la cita que tenía con mi terapeuta a la mañana siguiente. No iba a ser fácil, y el nerviosismo me apretó el pecho como una serpiente. ¿Podría enfrentarlo? Empecé a desear que la vida se conformara a mis deseos, esas expectativas que tenía de que el camino sería fácil. Tomás, al observar mi rostro en ese repentino cambio, se acercó de nuevo y me preguntó en voz baja. ¿Qué sucede, Clara? Era inevitable. El peso del futuro comenzaba a hacerme dudar. Todo estaba cambiando tan rápido que no sabía si podría soportarlo. No sé cómo enfrentarme a todo esto, Tomás. Después de todo, tengo a Laura y su dolor, y ahora tengo que lidiar con mis propias inseguridades. Siento que a cada paso hay un nuevo dilema que debo abordar, le confesé, tratando de calmar las corrientes de angustia que comenzaban a crecer en mí. Con esa pregunta flotando en el aire, la tensión pareció romperse de nuevo. Tal vez no puedas protegerlo todo, pero estás listando las prioridades. Sabes que me tienes aquí, y estoy listo para enfrentar el desafío contigo. Su tono sereno era un bálsamo en medio de la tormenta de mi mente. Sin embargo, sabía que no toda la carga emocional podría ser absorbida por él. Lo que realmente me aterraba era la posibilidad de encontrarme con un obstáculo mucho más grande de lo que podía imaginar. De repente, un recuerdo oscuro se deshizo en mí como un maremoto. Recordé el día en que mi esposo me dejó buscando un sentido a través de mis días, arrastrando una sombra que nunca había podido soltar completamente. Había sido un momento doloroso, y en aquel entonces no entendí cómo salir adelante. ¿Qué pasaría si esta situación se convierte en otra pérdida, tanto para ti como para nuestra hija? Pensé con preocupación. Sentí que el miedo comenzaba a tragarme. Justo cuando la angustia me invadía, el sonido del timbre resonó con una firmeza inesperada. Me congelé. ¿Quién podría ser?, pregunté, un escalofrío recorriendo mi columna.
Mis instintos comenzaron a elevarse. ¿Podría ser un nuevo ataque a mi búsqueda de la felicidad? Voy a abrir, dije. Sin embargo, el corazón me palpitaba con fuerza en medio de la incertidumbre. Al abrir la puerta me encontré con una figura inesperada. La madre de Tomás. Su presencia era como un rayo en una noche oscura. «Clara, tenemos que hablar», dijo, y su voz estaba impregnada de una seriedad que me hizo estremecer. La reconocía de reuniones sociales y visitas, pero nunca había sido particularmente cercana. Pero sus ojos, esa mirada de preocupación, me dejaron claro que esto era más que una simple visita de cortesía. Se sintió como ese frío petrificante que golpea en el caos. Instintivamente, miré hacia atrás a Tomás, buscando su apoyo. Su presencia se tornó más firme y decidida detrás de mí. «¿Sobre qué tenemos que hablar, Clara?», insistió ella, y de repente todo el aire en la sala parecía denso. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Laura, observando desde el sofá, se tensó, y su mirada pasaba entre las dos. Aquí estaba yo, lidiando con el caos emocional de mis decisiones. Y ahora esto. La inquietud dentro de mí se transformó en un torbellino de miedos y conjeturas. Comprendía que esta mujer era parte de la vida de Tomás, y al mismo tiempo, un reflejo de las sombras que podrían arruinar lo que había comenzado a cimentar. «Clara, hay algo que no puedo mantener en secreto más tiempo», dijo la madre de Tomás, con una firmeza que exigía atención. En mi mente se encendieron las alarmas. ¿Qué podría decir que cambiaría todo lo que creía saber? La voz de Tomás resonaba ahora como un eco distante y sombrío. «Tranquila. La vida nunca deja de sorprendernos, pero lo superaremos». Sintiendo que el aire se espesaba a mi alrededor, comprendí que frente a mí había toda una vida cargando respuestas. Y sabía que esas palabras podían dar un giro impactante a nuestro proceso de sanación. ¿Sería esa sorpresa una carga más o una oportunidad de redención? Me encontraba en el centro de un juego del destino, donde cada uno de nosotros teníamos que enfrentar nuestras propias sombras, y la última verdad que quedaba por descubrir permanecería latente hasta que se atrevieran a arrebatarlas del fondo oscuro de la incertidumbre. La mirada de la madre de Tomás era una tormenta de emociones. Cada palabra que se atrevía a pronunciar parecía cargar no solo con el peso de su historia, sino con secretos que habían sido enterrados en el tiempo. «Clara», empezó, «debo decirte que hay cosas que no sabías. Cosas sobre Tomás que han estado ocultas. No es solo tu embarazo lo que complica las cosas. Hay más en esta historia». Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí cómo mi corazón latía con fuerza y mi estómago se apretaba. Una presión ansiosa que casi me hacía retroceder. Miré a Tomás como si estuviera buscando respuestas de él, pero él solo se quedó ahí, quieto, en silencio, observando. Se sentía como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse a mis pies. Dentro de mí se alzaban preguntas que inquietaban profundamente. ¿Qué había ocultado? ¿Por qué trataba de protegerme de esto? Desde que ustedes comenzaron a pasar tiempo juntos, Tomás me ha mantenido al tanto de cada paso que daba y de su evolución contigo, y también de lo que sentía por ti. Continuó su madre, rompiendo la burbuja de serenidad que había intentado construir. Pero lo que no te ha contado es que él ha cargado su propia culpa. Por su relación con tu difunto esposo, por cómo conoció todas sus luchas, por los años de silencio después de la muerte de él. Y esa culpa también lo ha mantenido atado, agregó, su voz temblando un poco. Las palabras caían pesadamente en mi corazón. ¿Culpa por qué?, pregunté, mi voz sonando quebrada, casi como un susurro. El aire se volvió irrespirable.
Las palabras de su madre deshacían la estabilidad emocional que había comenzado a construir. La incredulidad me invadió. No algunas sombras más. ¿Se traicionó a sí mismo? ¿A su propia amistad? Tomás se acercó un poco más, tratando de darme un signo de apoyo, pero la herida no se cerraba. Su madre continuaba, y su mirada se volvió igualmente compasiva y desafiante. Lo que necesitas entender es que las relaciones son un mar de complejidades. Tu vida, la de Tomás, y esa profunda conexión que han compartido, todo es parte de una historia más grande. Él sentía que, al buscar su propia felicidad, esa felicidad que tú le ofrecías, estaba traicionando la memoria de su amigo. El aire se tensó aún más, y el dolor se hizo evidente. La realidad nos había golpeado en la cara, y el eco del pasado reverberaba con la voz de su madre. Mi mundo empezaba a desmoronarse, y con él, la esperanza que me prometía un futuro mejor. Si esto era verdad, ¿cuántas capas de dolor se interpondrían entre mí y lo que deseaba construir con Tomás? Un atisbo de traición me cortó la respiración. Me sentí en el centro de un conflicto que era mucho más profundo de lo que había imaginado. Cuando se pierde a ti alguien querido, las sombras acechan y pueden llegar a consumirnos, dijo su madre, como si en su voz brotaran el remanente de sus propios fantasmas. Estaba dolida, asustada, y yo me encontraba al borde del abismo al ver que los lazos que una vez me ataron a ellos se deshilachaban como viejas cuerdas. Con una sinceridad desgarradora, respondí. No quise ser el motivo de su dolor. No sabía que todo esto tenía un costo tan alto. Cada palabra era un grito en el vacío que producía su revelación. Las relaciones son un campo de campos de batalla, y había estado atrapada en una guerra no solicitada. Si te está resonando esto en el corazón como a mí, si entiendes esa sensación de traición tan profunda que se siente como un puñal en la espalda, quiero que lo expreses. Escribe traición en los comentarios, porque necesitamos encontrar la manera de sanar, de darnos cuenta de que no somos los únicos en este sufrimiento. La historia sigue, y a veces el camino es una lucha constante, pero sabemos que nunca hay que dejar de buscar lo que realmente importa en medio de la tormenta. Mientras las palabras de Tomás flotaban en el aire, un torbellino de emociones seguía su curso por la sala. El silencio que siguió era pesado, como si cada uno de nosotros estuviera sopesando el impacto de lo que acabábamos de compartir. Mi mente se sentía abrumada, pero al mismo tiempo había una chispa de esperanza que comenzaba a despertar en lo más profundo de mí. ¿Es posible que este momento de honestidad sea el catalizador que necesitamos para construir algo nuevo? Pregunté en mi interior. Tomás asintió lentamente, como si leyera mis pensamientos. Quiero que avancemos juntos, Clara. Es hora de deshacer los nudos del pasado y buscarnos, en lugar de permitir que el miedo nos detenga. Mientras lo decía, su mirada reflejaba la firmeza de una decisión renovada. Eso me dio un leve empujón hacia la emoción que había estado esperando. El deseo de creer que era posible salir a la luz una vez más. El amor, con todas sus imperfecciones, podía ser un refugio. Sin embargo, los restos de su lucha eran visibles. No quiero que esto se interponga entre ustedes. Debo ser claro. Aún tengo que enfrentar las consecuencias de mis decisiones, y no hay certeza de que todo funcione. Añadió, con un tono de vulnerabilidad que era un guiño del alma. Su sinceridad golpeó profundamente mi ser, y aunque temía lo que venía, afirmaba la necesidad de dar ese siguiente paso. Tal vez eso sea lo que nos ha fallado hasta ahora, habló Laura, quien había estado en silencio, asimilando todo. Su mirada ahora mostraba una calma resuelta. No se trata solo de lo que ambos sientan, sino de enfrentar lo que esto significa para cada uno. Esto debe incluirme también, porque somos un equipo.
Esa fue la primera vez que vi un rayo de luz en medio de la tormenta. «Exactamente», respondí, sintiendo que las palabras de Laura resonaban en un lugar profundo dentro de mí. Siempre hemos tenido un vínculo, y debido a lo que hemos pasado, nada de esto debería rompernos. Más bien, esto puede volver a unirnos en nuevas formas. Era gratificante sentir que, aunque había confusión, había también un gran potencial y una posibilidad de redención. De repente, un fogonazo de idea iluminó mi mente. ¿Y si tomamos esto como un nuevo comienzo?, sugerí. Podríamos explorar juntos un camino diferente, concentrándonos en las lecciones que hemos aprendido, no solo en el sufrimiento que hemos soportado. A veces, esos cambios pueden ser los más hermosos. La vida se trata de reinventarse, incluso cuando el dolor parece ser intenso. Laura y Tomás intercambiaron miradas que parecían aceptar la idea, en la palabra, no dicha. Para sanar, siempre hay algo que debemos dejar atrás, dijo Tomás, tomando mi mano con suavidad. Pero eso no significa que dejemos de lado nuestras emociones. Habrá días difíciles, pero al menos podremos enfrentarlos juntos. Y con eso, sentí que el futuro, con todas sus dudas, comenzaba a abrirse ante nosotros como un libro en blanco que ansiaba ser escrito. Si cada uno de nosotros se sintiera lo suficientemente valiente como para enfrentar lo que realmente significa esto, podríamos encontrar esa luz al final del túnel, dije, con la voz floreciendo en cada palabra. La idea de reconstrucción empezaba a sembrar semillas de fe en mí. A medida que la conversación fluía, me daba cuenta de que las sombras de la culpa y el remordimiento todavía existirían. Pero también, dentro de esas sombras, había un espacio para el entendimiento, la compasión y el amor renovado. Era el tiempo de abrir la puerta, de dejar que la esperanza entrara y de dar paso a nuevas formas de vivir. Así que, ¿estarían listos para dar un paso hacia adelante juntos? Porque estoy aquí, dispuesta a amarler con mis imperfecciones, y deseo que también lo hagan. Cada impacto de nuestras decisiones nos brinda la oportunidad de redefinir quiénes somos y hacia dónde queremos ir. En aquel instante fugaz, sentí que el ciclo de nuestras historias podía fusionarse, rompiendo las viejas cadenas que nos mantenían restringidos. A partir de ese momento, sentí que hoy habíamos dado un gran paso. Cada uno de nosotros estaba comprometido para dejar de esconderse tras las sombras y aprender a navegar con valentía hacia la luz. Había esperanza en nuestras voces, y con cada palabra que se intercambiaba, estábamos construyendo un puente que nos llevaba hacia un camino donde podíamos encontrar lo que habíamos estado buscando. Como nos había enseñado la vida, el dolor y el amor siempre se entrelazan. Y ahora, en esta nueva etapa, teníamos la oportunidad de reescribir nuestra historia. La verdad estaba sobre la mesa, y pese a la carga emocional que llevábamos, cada uno de nosotros había cruzado un umbral del que no había regreso. La honestidad que había brotado entre nosotros era un bálsamo para cicatrizar las viejas heridas que habían marcado nuestras vidas. Llanto y dolor habían hecho su parte, pero ahora se sentía un cambio en la atmósfera. Estábamos listos para redefinir lo que significaba ser una familia. Las lágrimas que habían caído durante la conversación se transformaron en risas y promesas silenciosas, como un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Habíamos tomado decisiones difíciles, y al mirarnos a los ojos, ya no había lugar para el engaño. Lo que hemos vivido ha sido doloroso, y aunque el miedo persista, siento que hemos comenzado a enfrentar lo ineludible. Susurré, reconociendo que la verdad liberaba cargas que no deberían haber estado a nuestro alrededor. Tomás me miró y asentí. Hemos compartido cada sombra, y ahora es el momento de permitir que la luz entre en nuestras vidas. Laura sonrió,
Y aunque todavía había incertidumbre en su mirada, una chispa de fe se había encendido en su corazón. Aquellos momentos de vulnerabilidad no solo nos habían acercado, sino que habían sembrado las semillas de un futuro que se sentía prometedor. Cierto es que la vida nunca será perfecta, pero decidimos que, por encima de todo, somos una familia, afirmé con un respiro de tranquilidad. Pude sentir la energía evolucionando a nuestro alrededor, uniendo nuestras historias en una sinfonía que seguirá tocándose. No seríamos los mismos, pero eso era precisamente lo que hacía que esta etapa fuera emocionante. Un nuevo comienzo donde el amor y la honestidad eran los pilares de lo que construiríamos. Con cada paso que dábamos, la visión de un futuro compartido brillaba más. Las experiencias nos marcan, pero las decisiones que tomamos en este camino son lo que define quiénes somos. Sentía el eco de la vida girando a nuestro alrededor, y aunque el panorama seguía atravesado por sombras, la luz era más brillante. Estamos aprendiendo a navegar juntos, tomando de la mano lo bueno y lo malo. Mi corazón latía con esperanza al saber que no estábamos solos en esta travesía. Había revelaciones inesperadas, pero también había un propósito común. Esta historia de amor, pérdida y redención era el hilo que tejía nuestro destino conjunto. Si has llegado hasta aquí conmigo, gracias. De verdad. Contar y preparar esta historia nos ha llevado mucho tiempo, así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con quien necesita saber que aún hay esperanza.